Empezamos la unidad 4 de nuestro temario, que dice pronósticos de costo mínimo. El objetivo de toda la unidad es que el alumno obtenga pronósticos a corto plazo a través del método de error cuadrático mínimo. Nosotros vimos que lo que buscábamos era minimizar la esperanza de los cuadrados de los errores, entendiendo como error la diferencia que hay entre la observación real y el pronóstico que nosotros queremos trabajar. A nosotros nos gustaría estimar el valor de una Y T mayúscula más H, en donde H es el horizonte de pronóstico. T mayúscula es la cantidad de datos que tenemos. Si yo digo, si T mayúscula es, por ejemplo, 100, por así decirlo, y yo pido un H de 4, estaría estimando la observación Y104, como con las observaciones que tenemos específicamente hasta el último momento de nuestra serie y el método de Box-Jenkins. El método de Box-Jenkins utiliza entonces ese error cuadrático mínimo que ya mencionamos, es la esperanza o minimiza la esperanza del cuadrado de los errores, y resulta ser una esperanza condicional muy, digamos, muy especial o muy particular, porque lo que condiciona es justamente algo que ya ocurrió, cuya probabilidad es 1. Así es que acaba siendo simple y sencillamente la esperanza de la observación que yo quiero estimar. Eso, después de un largo desarrollo, lo estuvimos revisando, comprobamos que efectivamente ese era el pronóstico de error cuadrático mínimo, la esperanza de la observación, dado el modelo, suponiendo que ya tengo los parámetros estimados. Por ahora no hemos hecho eso, lo vamos a revisar en la siguiente sesión. Después de esto, vimos que se le crea un intervalo de confianza a nuestros pronósticos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de la distribución normal, y es en este momento en el cual nosotros le pedimos al ruido blanco de nuestros choques que también se comporte como ruido blanco gaussiano, es decir, que se distribuya normalmente. Con eso completamos todas las características que le pedimos a nuestro ruido blanco, y particularmente aparece el requisito de normalidad cuando yo quiero hacer intervalos de confianza, porque voy a usar los cuantiles de la distribución normal. Particularmente usamos un nivel de confianza, vamos a pensarlo, de 95, ¿no? Entonces, nuestro alfa es de 0.05, de tal manera que lo que usamos es el Z al nivel alfa medios, y por eso nos da 1.96, de tal manera que el intervalo de confianza de nuestro pronóstico queda dado por nuestro pronóstico más menos ese 1.96, que es el cuantil de la distribución normal, multiplicando a la desviación estándar de los errores. La desviación estándar de los errores, vimos que era justamente esta expresión que estaba aquí. Mencionamos que mientras más me alejara en el horizonte de pronóstico, el intervalo de confianza tendría que hacerse más amplio. Recuerden que el intervalo de confianza es única y exclusivamente un apoyo para que el que está adivinando, es decir, nosotros que estamos estimando un valor desconocido, pues no le fallemos. Entonces, el intervalo de confianza es útil cuando no es tan amplio. Si yo en este momento les dijera, les aseguro con un 100% de confianza que su promedio de calificaciones en MAC está entre 7.5 más menos 2.5, ¿creen que le atinaría o no? ¿No? Sí. Sí, profe. Sí, sin duda, sí. ¿Cómo no? A ver, espérenme, ¿quién dice que no? No, más menos 2.5, pues claro que le voy a atinar, nomás que me estoy cubriendo mi pronóstico, lo estoy cubriendo con un intervalo que abarca todo el rango de calificaciones posibles, ¿no? Entonces,
¿De qué sirve un intervalo de confianza así? Pues ya sé, voy a acertar, pero el intervalo de confianza no sirve. O sea, la idea es que me jugara una estimación del tipo, desde el pronóstico de los estudiantes que hay ahorita debería estar, vamos a pensarle, entre 8.3 más menos 0.47, por decir algo. Bueno, pues entonces el promedio, ¿no? El promedio de los promedios. Por supuesto, no me refiero a cada uno de ustedes, el promedio de los promedios. Entonces, pues allí ya estaría yo jugándome una carta y si hice bien el proceso estadístico, debería de acertar en un 90 y tantos % de las veces a que de verdad ahí está el parámetro en los intervalos que yo puedo obtener tomando diferentes muestras. Entonces, de nada me sirve tener un intervalo de confianza enorme en el momento que estás pronosticando. Si estoy dando todo el rango posible de los datos, se acabó la efectividad de mi pronóstico. Y trabajamos nosotros con eso a través de una actividad teórica en la cual yo comencé con el desarrollo del primer ejercicio, porque luego dicen que son cosas imposibles y que son cosas que ni vemos cuando les pido algo como esto. Y en realidad, pues vimos que no es tal. Nos pedían obtener el límite del pronóstico de un modelo autorregresivo de orden 1 cuando el horizonte de pronóstico tendiera a infinito. Y descubrimos que el límite buscado era ¿qué cosa? ¿Alguien recuerda? Al menos puede comentarme. La media, ¿no? Era la media. Entonces, ¿para qué voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y hasta mi dinero en un pronóstico que a largo plazo me va a dar la media? No tiene caso hacer todo eso, pues para eso mejor saco la media o utilizo algún promedio móvil como los que ustedes ya vieron en la unidad 8, espero que lo hayan entregado. Bueno, ya vi que hay 4 entregas, supongo todos hicieron su trabajo. No gasto mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en un pronóstico de esa manera. Así es que esto constata que el intervalo de confianza de la metodología de Box-Jenkins, mientras más me aleje en el horizonte de pronóstico, se va a hacer más amplio y aparte de todo, mi pronóstico va a ser la media de la serie. Entonces, pues eso no tiene sentido. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy no tenía así como ánimos de estar sufriéndole. Espero que entonces ustedes tampoco hayan sufrido. Y con eso trato de recuperar conocimientos previos. Ahora bien, ya no encuentro mi sesión 10. La quité para poner el... Ay. ¿Lo habré eliminado? Ah, no, aquí está. Pronóstico, sesión 10. Ok. El tema de hoy es corto, realmente es corto, nos vamos a apoyar del material. ¿Y por qué quiero hacerlo corto? Porque quiero que hagan una actividad de Box-Jenkins, que la hagan bien, que la terminen y que la hagan bien. Así es que vamos a dedicar el tiempo a eso. A ver si ya puedo por lo menos pensar o tener una esperanza de que en las siguientes semanas que se viene el trabajo fuerte de Box-Jenkins con su proyecto y con su exposición de una aplicación, pues vamos a tener buenos resultados. Entonces, me voy a ir un poco rápido en esta parte porque lo que quiero es que a las 7 de la noche ustedes se vayan a hacer una práctica y que regresen aquí a las 8:30 aproximadamente para que revisemos sus resultados. Eso es el plan de la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver cómo es el cálculo de pronósticos. En realidad, la esencia de esta sección es que ustedes se den cuenta de que el cálculo de pronósticos es recursivo, pero eso ya lo vimos con la parte teórica de la clase pasada. Cuando hicimos la demostración, la última que acabamos de ver en el repaso, hicimos un pronóstico que era recursivo. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico de horizonte 2 ocupaba el pronóstico de horizonte 1 y el pronóstico de horizonte 3 ocupaba al de 2 y por lo tanto al de 1 y así sucesivamente. De tal manera que entonces no tiene tampoco mucha ciencia, mucha sorpresa que yo les diga que la metodología de Box-Jenkins
calcula los pronósticos, o otra característica del cálculo de pronósticos a través de Box-Jenkins es que se calculan de manera recursiva. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y por qué pasa. Es sencillo, además nos vamos a apoyar del material que ya tienen ustedes allí, lo vamos a ir platicando y así avanzaremos un poquito más rápido. Dice aquí, y le voy a pedir a... Rivera Vázquez, Gabriel David, Profesor. ¿me ayudas por favor a leer lo que dice allí al principio sobre el cálculo de pronósticos? Sí, claro. Gracias. Cálculo de pronósticos. El cálculo de pronóstico, Y circunflejo TDH, que es el horizonte de pronósticos, se puede hacer recursivamente utilizando el modelo ARIMA estimado. Se calcula el pronóstico de primer periodo, que sirve de base para obtener el segundo y así sucesivamente hasta llegar al Hésimo periodo. Correcto. Si nosotros tenemos a WDT una serie estacionaria por diferenciación, como lo ven allí, entonces el modelo ARIMA tendría a WDT en vez de a YT allí en su expresión algebraica. No pasa absolutamente nada si seguimos usando la Y o usamos a W, pero en alguna literatura ustedes van a encontrar así las series de tiempo cuando ya se estabilizan en media a través de diferencias. Por eso es que en este momento usé W. Dice, vamos a hacer explícito el modelo del último periodo conocido. Bueno, pues entonces sigamos la expresión que está arriba, pero en vez de una T minúscula, pues lo único que debemos de ponerle es una T mayúscula, en donde T, recordarán, cuando es mayúscula, me dice cuántos datos tiene mi serie, o sea, es la última, WT resulta ser la última observación. La T no es la última observación, es el número de la última observación. Entonces vamos a ver a Phi 1, lo voy a poner en azul, vamos a escribirlo como Phi 1 W T mayúscula menos 1 más Phi P W T mayúscula menos P, son los P parámetros de la parte autorregresiva, más delta, que es una constante que está asociada con la media, pero no es la media en los modelos ARIMA, más T mayúscula o epsilon T mayúscula, el choque del mismo periodo de la observación que estoy trabajando, menos teta 1 epsilon T mayúscula menos 1, menos hasta teta Q epsilon T mayúscula menos Q. Ese es el modelo que correspondería a la última observación o al último periodo conocido. Entonces, vamos a trabajar el pronóstico, el primer pronóstico posible. W T mayúscula circunflejo de 1. Entonces, recordarán ustedes, ya lo vimos hace un ratito, que ese pronóstico está dado por una esperanza condicional que se simplifica porque todo lo que condiciona es el pasado. Entonces, eso nos queda simple y sencillamente como la esperanza de W T más 1. Para eso, pues entonces yo debería de tener también el modelo para WT más 1, pero vamos a procurar escribir un poquito menos. No voy a escribir el modelo, lo vamos a mencionar. Si aquí en esta expresión, en lugar de T mayúscula, tuviéramos T mayúscula más 1, ¿en qué empezaría la W de este lado? WT. En T mayúscula, correcto. ¿Y hasta dónde terminarían esas Ws? T más 1 menos P. T más 1 menos P o T menos P más 1 para juntar las letras, correcto. T más 1 menos P, es correcto.
Tendríamos delta y tendríamos un epsilon t más 1, si no tienen objeción, y todos se recorrerían uno para abajo, de tal manera que también tendría, perdón, uno hacia arriba, ¿no? Es uno hacia arriba. De tal manera que terminaríamos con t más 1 menos q también, igual que terminábamos como t más 1 menos p hace rato. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a sacarle su esperanza. Yo no sé si funcione, pero mejor lo vamos a escribir para que no haya problemas. Vamos a poner el modelo tal cual para WT más 1. Sería phi 1 WT mayúscula más muchos hasta phi P WT menos P más 1 más delta más el choque en T más 1 menos teta 1 epsilon T mayúscula menos muchos hasta teta Q epsilon T menos Q más 1. ¿Están de acuerdo? Y cerramos el paréntesis. A eso es a lo que hay que sacarle la esperanza matemática. Si le sacamos la esperanza matemática, ¿están de acuerdo entonces que este resultado sería, bueno, la esperanza de las cosas que ya ocurrieron, pues son las mismas cosas que ya ocurrieron, o sea, se vuelven constantes. Así es que todos los Ws que yo tengo por ahora en mi expresión ya ocurrieron. Y las phis son los parámetros de mi modelo, igual que delta son constantes. Así es que ¿cuánto va a ser la esperanza de phi 1 WT? Claro, phi 1 WT mayúscula, más muchos hasta phi P WT menos P más 1 más delta, y aquí es donde puede empezar a cambiar. La esperanza de choques que no han ocurrido, ¿cuánto debería de ser? 0. Y la esperanza de los choques que ya ocurrieron son los residuos del modelo. Así es que aquí nos tocaría menos teta 1 epsilon T circunflejo menos muchos hasta teta T mayúscula, según teta Q, ¿verdad? No es T mayúscula, teta Q. Sí, teta Q. Epsilon T menos Q más 1. Observen que lo que perdimos fue una epsilon al momento de sacar la esperanza. Lo que se perdió fue una epsilon, la que corresponde al periodo que todavía no ocurre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si eso pasa, pues entonces podríamos hablar también del pronóstico WT de 2, W circunflejo T de 2 o WT circunflejo de 2, como le quieran decir. Vamos a escribirlo, creo que me excedí al mover aquí. Pues necesitamos sacar la esperanza de la expresión que corresponda a este modelo. O sea, la esperanza en este caso sería de WT más 2. La esperanza... Sí. El último residuo no es circunflejo. Bueno, sí, también todos esos, gracias. Sí. Todos esos que ya existen, los que sobreviven después de sacar la esperanza son circunflejos. Gracias. Bueno, entonces queremos la esperanza de WT más 2. Eso significa que voy a sacar la esperanza. ¿Desde dónde? Bueno, pues si en la expresión que está acá arriba, otra vez la que está indicada con la flecha azul, que voy a marcar de nuevo, comienzo en vez de T con T más 2, pues voy a tener, me dictan,
phi 1 W sería, ¿qué cosa aquí? T más 1, ¿ok? W, T más 1. Y habría muchos de esos hasta terminar en phi P, W, T menos P más 2. ¿Están de acuerdo? Porque pues como que sobrevivieron allí esos dos. ¿Sí es así o no? ¿Alguna duda hasta aquí? Más delta, que no debe ocasionarnos conflicto, más un epsilon T más 2 menos teta 1 epsilon, ¿qué sería? T más 1, correcto, T más 1 menos muchos menos teta Q epsilon T menos Q más 2. Ahí cierro la esperanza que quiero calcular. ¿Y a qué es igual esa esperanza? Pues vamos a ver. Si yo le saco la esperanza a phi 1 por WT más 1, ¿están de acuerdo que estoy refiriéndome a algo que ya encontré arriba? ¿Cuánto será entonces esa esperanza? Phi 1 WT más 1. Phi 1, uy, phi 1, no, pero ¿quién es la esperanza de una observación que aún no ocurre? ¿Es su qué? ¿Un residuo? No, residuo no. ¿Su pronóstico? WT circunflejo. Sí, es su pronóstico. Entonces, como es pronóstico de horizonte 1, ¿a quién debo describir aquí? A W circunflejo, pero ¿qué subíndice sería? ¿Qué subíndice sería? T. ¿Cuál T? T más 2. T mayúscula. T mayúscula. ¿De cuánto? De 1. De 1. Esto que está aquí es el que está estimando al que acabo de mandar a la flecha. Observen que obviamente si yo sumara el subíndice con lo que está entre paréntesis, pues debería de dar lo mismo que ven ustedes al final de la flecha roja. O sea, en este caso, T más 1. El siguiente valor, ¿quién sería? ¿Están de acuerdo que sería un phi 2? Pero allí, ¿a quién pondríamos? ¿A W quién? No lo puse, pero ustedes pueden saber quién es. ¿Quién será? Ya sé que no está en los apuntes, pero pues lo que vamos haciendo es disminuyendo los subíndices, ¿no? Entonces, ¿quién será allí? Phi 2 ¿por quién? WT menos 1. Pero vamos disminuyendo de uno en uno, ¿no? Sería W2 T mayúscula menos 2. ¿No? Es phi 2 ¿por quién? W T mayúscula. Vamos de uno en uno hacia abajo, o sea, W T más 1 es el primero, el que sigue hacia abajo es T mayúscula y el que seguiría sería T menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a phi P W T menos P más 2 más delta más
Ahora, ¿qué va a pasar cuando le saque la esperanza a choques de tiempos que no han ocurrido? Por ejemplo, a epsilon t más 2, cuando le saque su esperanza, ¿cuánto va a dar? 0. Y cuando le saque la esperanza a epsilon t más 1, ¿cuánto va a dar? ¿Por qué? No, no. ¿Tú cuántas observaciones tienes? 3 observaciones. Así es que t más 1 tampoco ha pasado. Entonces, su esperanza de S también sería 0. De tal manera que vamos a empezar en ¿cuál teta? 2. Teta 2. ¿Con cuál residuo? Epsilon circunflejo. ¿Quién? T mayúscula. T mayúscula. T mayúscula, correcto. Epsilon circunflejo T mayúscula. Menos muchos hasta el último teta Q. Epsilon circunflejo T menos Q más 2. Ya me pueden decir qué pasa realmente, entonces, ya sin poner la esperanza, cuando yo calcule el estimador o el pronóstico para WT más 3, T mayúscula más 3. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar, por supuesto, un phi 1. ¿Y quién va a acompañar a phi 1? W circunflejo T de 2. W circunflejo T de 2. Más, voy a poner otro. ¿Quién va a acompañar a phi 2? W circunflejo de T de 1. El pronóstico de T más 1, ¿no? Que es este que está aquí. ¿Quién va a acompañar a phi 3? W de T mayúscula. A partir de allí, todos van a empezar a trabajarse hasta phi P W T menos P más ¿cuántos? Más 3. Más 3. ¿eh? Más 3. Más mi delta. ¿Y con cuál teta voy a empezar? Teta 3. Teta 3. Y si no tienen objeción, esa siempre acompaña al epsilon T circunflejo mayúscula, ¿sí o no? Sí. Acá lo acompañó teta 1, acá lo acompañó teta 2, pues aquí le toca acompañarlo a teta 3, menos muchos hasta teta Q, epsilon T menos Q más 3, circunflejo. Y aquí ya no necesitaba yo paréntesis, no sé para qué puse un paréntesis. Ahí está. Bueno, yo creo que ya con eso podemos saber cuál sería el pronóstico de periodo T más H. ¿Con quién empezaría? Con phi 1, W T circunflejo, ¿de cuánto? De H menos 1. No sé si están de acuerdo, pero cuando era WT de 2, por ejemplo, empezamos con T más 1. Cuando fue de 3, empezamos con el pronóstico de periodo 2. Pues cuando estamos en el hésimo periodo, empezamos con H menos 1. Y voy a seguirla así. ¿Hasta cuántos phis va a ser? Phi P, eso no cambia, nunca cambió, pero el W sí, sería WT menos P más ¿cuánto? Más 8. Más H. Correcto. Más H.
más delta. ¿Y con qué teta voy a empezar? Teta H epsilon T circunflejo menos muchos hasta teta Q epsilon T menos Q más H circunflejo. Bueno, ¿por qué se me hace importante que ustedes desarrollen estas posibilidades? Bueno, porque viéndolo se pueden dar cuenta de lo que acabamos de decir. Siempre necesitamos para el pronóstico de siguiente nivel o de siguiente, de siguiente dato, todos los anteriores. Así es que eso también les debe dar una idea de por qué empieza a ser menos efectivo el pronóstico mientras más largo es el plazo que yo quiero pronosticar o predecir. ¿Ok? ¿Alguna duda con este procedimiento, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a ver el tema de actualización de pronósticos, que también está cortito. Dice, bueno, le voy a pedir ahora a una persona que me ayude. Puede ser Mayra Alejandra. Sí, profe. ¿Me ayudas a leer el primer parrafito, por favor? Sí, voy. Actualización de pronósticos. En la práctica, las series de tiempo con las que se trabaja aumentan su número de observaciones conforme el tiempo pasa. Esto tiene efectos en particular sobre los pronósticos, ya que Y circunflejo T de 1 pierde validez en cuanto se conoce el valor real de YT más 1. Por otro lado, los pronósticos Y circunflejo T de 2, Y circunflejo T de 3, etcétera, serán de poca utilidad si no se toman en cuenta las nuevas observaciones para actualizarlos. Exacto, bueno. Imagínense ustedes que hicimos un modelo ARIMA en donde nuestra YT corresponde a una observación hecha en abril. Abril, ¿no? Es una Y de abril. Y a partir de allí, yo pronostiqué 3 meses. Entonces, yo pronostiqué Y abril de 1. Yo pronostiqué Y abril de 2. Y pronostiqué, voy a recorrer acá, no hay problema, después lo regreso. Y pronostiqué Y abril de 3. Estos corresponden a pronósticos que de la observación Y de ¿cuándo? De mayo. ¿De cuánto? ¿De cuándo? De mayo. Y de mayo. Y esta debe ser... ¿Se traba esto? Ahí está. Y de junio. Y esta es Y de julio. Ahí están las estimaciones. Solo que las hice ¿desde cuándo? Desde abril. Desde abril. Las hice desde abril. Entonces, con la observación que tenía hasta abril, pronostiqué mayo, junio y julio. Entonces, ahora les digo, ¿saben qué? Pues ya va a pasar mayo. Yo ya voy a tener el dato de mayo. ¿Quién será más efectivo? Voy a cambiar el color por un verde.
¿Quién será más efectivo para junio? ¿Y mayo de 1 o Y abril de 2? Y mayo de 1. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque está más reciente. Exacto. Es más reciente, sí, pero pues no tenemos el error que acarreábamos en la comparativa de estos dos de acá. ¿Por qué es importante eso? Bueno, ¿por qué el que haya error aquí afecta a abril? Pues acabamos de ver que usamos el pronóstico anterior para el siguiente. Así es que Y de abril, Y circunflejo abril de 2, usó para su pronóstico a Y circunflejo abril de 1 y por tanto acarreó parte del error que trae mi pronóstico. Y no se diga Y circunflejo abril de 3. Acarreó el error que ya teníamos posiblemente de Y circunflejo abril de 2 y también el que ya traía de Y circunflejo abril de 1, ya traía ese error. En el momento que yo pudiera hacer algo como esto, eliminaría al menos una fuente de error de este lado y por nada más por eso se supondría que mi pronóstico tendría que ser más efectivo. La metodología de Box-Jenkins no cuenta con un análisis de sensibilidad como podríamos hacerlo, por ejemplo, en los métodos de optimización como el simplex, ¿no? Ustedes se acuerdan que si se podía hacer un análisis de sensibilidad, podíamos cambiar qué cosas en el análisis de sensibilidad del simplex. ¿Qué se puede cambiar? ¿Sigue alguien ahí o no? Sí, solo que no recordamos. No, pues búsquenle, googleenlo, tienen allí el gran, en mis tiempos le decíamos al diccionario tumbaburros, ¿no? Porque cuando no sabíamos algo íbamos al diccionario. Pero pues ustedes tienen ahí el San Google. ¿Qué se puede cambiar cuando se hace análisis de sensibilidad? Ya sé que si luego no se acuerdan de lo de hace 8 días, pues menos de lo de hace, ¿cuántos semestres? ¿3 semestres? Llevaron en quinto, ¿no? Ahí se veía el análisis de sensibilidad, o ya no ven análisis de sensibilidad. Me daría mucho gusto, ¿eh? Aunque es un tema que se me hace importante en cuestiones de didáctica, pero pues ahora con las computadoras, pues muchos de los algoritmos de optimización que aprendemos ya no tienen tampoco mucho chiste. Entonces búsquenle qué se podía mover en el análisis de sensibilidad o qué significaba, cuándo hacía yo eso. Las restricciones, ¿no? ¿Podíamos mover las restricciones? ¿También podemos mover otras cosas o no? ¿O nada más si cambiaban las restricciones? Podríamos mover los valores de la función objetivo. Los valores de la función objetivo y hacer, era un análisis de sensibilidad para ver qué se llama así porque vemos qué pasa si cambian ciertas circunstancias, ¿no? Como los recursos a nuestro alcance o los costos que tenemos. Entonces, pues vamos, aquí no hay un análisis de sensibilidad, pero esto es la cosa más parecida que hay cuando actualizamos pronósticos. Ahora, también es un poco inútil en la práctica revisar esto, pero sí es útil en la teoría. Es medio inútil en la práctica porque ya con la computadora y con los programas tan avanzados que tenemos hoy día, pues nada, nos cuesta hacer de nuevo el modelo de Box-Jenkins, total.
O sea, lo único que tenemos que hacer es incorporar la nueva observación que ya ocurrió. Pero en una de esas, nada más, ustedes venden a un cliente su modelo con los 3, 4 pronósticos, pues siquiera denle la posibilidad de actualizar los pronósticos a partir de alguna expresión que ustedes puedan encontrar. Vamos a ver cómo es eso de la actualización. Recordarán ustedes que esta expresión que acabo de marcar con flechita verde es precisamente el pronóstico que encontramos la clase pasada. Era la suma desde j igual a 0 hasta infinito de psi h más j, epsilon t menos j igual, y ahí está desarrollada la suma si nosotros queremos sacar cada término de ella. ¿De dónde salían las psi? Bueno, acuérdense ustedes que teníamos un modelo ARIMA en donde originalmente teníamos un polinomio phi de b, teníamos diferencias regulares aplicadas sobre mi yt, y eso era igual a un polinomio en teta de b aplicado a mis choques. ¿Sí lo recuerdan, no? Bueno, y si no, pues aquí está el recordatorio. ¿Y de dónde sacábamos las psi en el momento que yo hacía el despeje de la yt? Si yo hago el despeje de la yt, me queda pi a la menos 1 de b por 1 menos b elevado a la menos d por teta de b aplicado a los choques. El coeficiente que saliera de eso que ustedes ven allí, a ese coeficiente le llamábamos psi. ¿De acuerdo? A ese coeficiente le llamábamos psi. Habíamos quedado que entonces yt era igual ya directamente a un polinomio psi de b aplicado a los choques. Entonces eso es lo que tienen ustedes allí. Recuérdenlo porque ahorita va a ser importante esa psi. ¿De dónde sacamos la psi? Entonces este que está marcado con flechita es mi pronóstico desde t para el periodo h. ¿Correcto? Si yo quisiera el siguiente pronóstico también desde t, pues la expresión sería la que voy a marcar ahora con una palomita. ¿Qué es lo que cambia? Pues que la h no es h, sino h más 1. Si eso lo aplico en la expresión que acabo de subrayar, pues me va a quedar psi de h más 1 más j, epsilon t menos j. La epsilon no sufre cambios en su subíndice. Y lo podemos desarrollar como lo ven ustedes allí. El primer psi que aparecería en esta nueva suma, al sustituir j por 0, pues sería psi h más 1, y la epsilon t menos j, al sustituir j por 0, sería t. Y de allí, la psi, su subíndice va sumando, va aumentando de 1 en 1, y el subíndice de la epsilon va disminuyendo de 1 en 1. ¿Alguna duda con este pronóstico? No, profe. No, profe. ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, lo que se tachó un poco por el desarrollo que hicimos hace rato, dice así, pero si yt más 1 ya existiese, entonces el siguiente pronóstico para el mismo periodo sería más exacto que el anterior, por lo que ya vimos. Eso lo vimos acá, ¿no? En este ejemplito. Entonces sería más exacto. Pero ¿quién es ese nuevo pronóstico? Observen que ahora, ¿desde dónde estoy partiendo para hacer el pronóstico? ¿Desde dónde? Desde t más 1. Desde t más 1, porque pienso que ya ocurrió. Cuando solo tenía t datos, pues hacía el pronóstico desde t. Del mismo modo que cuando solo tenía hasta abril, pues hacía el pronóstico desde allí, pero cuando ya tengo mayo, puedo hacer mi pronóstico un poco más efectivo. Entonces, ¿qué cambia aquí? Pues en relación con la expresión que tiene la flecha, no la palomita,
La psi ahora no mueve su subíndice porque la H de aquí es la misma H de acá arriba. ¿Sí la ven? Así es que psi no mueve su subíndice ahora. ¿Quién sí se mueve? Pues se mueve el subíndice que corresponde a la épsilon, porque es la que está asociada con el tiempo que estoy trabajando de mi última observación. Entonces, en lugar de tener T menos J, voy a tener T más 1 menos J. Y a partir de allí, comienzo el desarrollo. Si sustituyo en 0, la J, voy a tener psi de H más J, cuando J es 0, queda en H, y épsilon T más 1 menos 0 es T más 1. Las psi, su subíndice va a ir subiendo, las épsilon, su subíndice va a ir bajando. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta explicación? No, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Bueno, ¿me podrían decir cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Se parecen un montón. Véanlas ya desarrolladas. ¿Quién es la diferencia? Pues las épsilon arrancan en T más 1. Los errores aleatorios. Y también así. Sí, pero la diferencia es una bien chiquita. Primero que está el de CH, T más 1. Este de aquí, que está marcado ahora en rojo, es lo que los hace diferentes. Quiten ese y ¿qué tienen? Arriba. No es Lo mismo. el mismo, ¿verdad? Así es que entonces, ese pronóstico de allá arriba es lo mismo que el de abajo, pero si le quito psi H épsilon T más 1, si se lo quito. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. O sea, lo único que le sobra al de abajo para hacer el de arriba es lo que está en el círculo. Si se lo quito, pues ya son iguales. Avanzamos aquí entonces. Dice aquí, si suponemos que YT más 1 ya existe, entonces este épsilon es conocido. Tiene que ser YT más 1, que ya ocurrió, menos el pronóstico que tenía. Así es que lo único que voy a hacer es una sustitución. Si eso es cierto, ¿están de acuerdo que me queda Y circunflejo T más 1 de H menos psi H que multiplica ¿a quién? ¿Me dicta? A Y de T más 1 Y T más 1 menos menos la estimación de Y de T. menos esa de 1. estimación, ¿verdad? YT circunflejo de 1. Voy a ponerle corchetito aquí, corchetito acá. Y con esto yo puedo actualizar mi pronóstico. Yo le puedo decir al cliente, porque estos los conozco yo. Ya vimos de dónde salen, ¿no? Salen de todo este desarrollo verde que hice acá arriba. Como yo lo conozco, le puedo decir a mi cliente, ok, mira, pero cuando ya aparezca mayo, entonces lo que tú tienes que hacer es al pronóstico que yo te había dado antes, ¿no? Aplicarle la expresión que está aquí. Puedo hacer el despeje que yo quiera, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, porque el que voy a calcular realmente es el que está aquí. Ese es el que voy a calcular. Lo conocido es todo lo demás. Todo lo que está
en psi h multiplicando al corchete o al paréntesis rectangular, eso es conocido. Y lo que es conocido, el pronóstico que es conocido es este es el que yo di. Desde T mayúscula, ese es el pronóstico que yo di. Entonces, si quiero actualizar el pronóstico, en realidad lo que tendría que hacer sería despejar al término subrayado en verde para hacer justamente lo que acá arriba habíamos visto. Y de esa manera también podemos trabajar, si ustedes quieren, a YT de 2, a YT de 3, pero eso ya está escrito allí en el material de curso y yo creo que ya no tiene sentido que nada más lo transcriba, ¿no? ¿Alguna pregunta con el asunto de la actualización? Ninguna, profe. Parece que no. Así es que entonces vamos a sacar algunas conclusiones de esta unidad. Las voy a sacar yo. El pronóstico, bueno, la metodología de Box-Jenkins pronostica mediante la técnica de error cuadrático mínimo. Significa minimizar la esperanza de los cuadrados de los errores. En la práctica, esa esperanza es una esperanza condicional de la observación que quiero pronosticar dada toda la serie existente. Pero como la probabilidad de algo que ya existe es 1, entonces esa esperanza condicional se simplifica y resulta ser simple y sencillamente la esperanza de la observación que yo quiero trabajar, la cual aplico al modelo que yo estoy trabajando, sea un ARIMA, PQ, sea un AR1, un AR2, un ARP o un MAQ. El cálculo de los pronósticos en la metodología de Box-Jenkins es recursivo de tal manera que el pronóstico siguiente siempre va a ocupar a los anteriores. Eso hace que de alguna manera los errores se vayan acumulando y que llegue el momento en el que alguno de los pronósticos pierda validez cuando ya ocurrió la observación a la cual está aproximando. En ese momento, yo debo recurrir a la actualización de pronósticos, ya sea de esta forma o, ¿por qué no?, volviendo a hacer el modelo de Box-Jenkins, ya que, insisto, computacionalmente es un esfuerzo menor para incorporar la nueva información al modelo. Y con eso terminamos casi la unidad 4, porque viene la actividad 4.2. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿Todo bien? Profe. Bueno, bien. pues si todo esto está muy bien, vamos a quitar esta parte de aquí y vamos a ver un poco del material de curso, nada más un poco, para que ustedes vayan viendo qué es lo que debemos hacer en la práctica. ¿Aprendieron algo de la unidad 8 o nada más la hicieron para entregar? Ya aprendimos, profe. Bueno, eso espero. Bueno, recordarán ustedes que la actividad 4.1 se quedó pendiente. Todavía no lo proyecto, perdón. Como yo ya lo estoy viendo, pues digo, ya todos, ¿no? Ahí está. Ustedes recordarán que se quedó pendiente la actividad 4.1, que es teórica. Ahí está. Esa quedamos que, pues, yo no la iban a entregar hoy porque tenían su unidad 8 para desarrollar. Entonces, esta parte quedó para el mismo día que entregáramos la actividad 4.2. De la actividad 4.2, los ejercicios 1, 2 y 3, junto con la actividad 4.1, son los que se entregan dentro de 8 días. Es su trabajo de una semana. Lo que quiero que hagan ahora
en un espacio de aproximadamente 1 hora y media, y se me hace muchísimo, es que trabajen la metodología de Box-Jenkins para un indicador de muertes por cáncer. No es la cantidad de muertes por cáncer, es un indicador de muertes por cáncer en cierta comunidad desde 1930 hasta el año 2000, es anual. Por cierto, en las series que ustedes descarguen de internet para trabajar con la metodología de Box-Jenkins, deberían de tener cuando menos 60 datos. Eso es algo en lo cual no hemos reparado mucho. Se mencionó muy al principio del curso cuando vimos las diferentes técnicas de pronóstico, que las técnicas que tenían que ver con series de tiempo, como Box-Jenkins, necesitaban una gran cantidad de datos, a diferencia de otras como las que ustedes trabajaron en la unidad 8, que con ¿cuántos datos? ¿Cuánto fue la mínima cantidad de datos que pudieron usar? Alguien que me diga cuántos datos usaron. ¿20? ¿15? Sí, como 15, 13. Bueno, o sea, en realidad con pocos datos podemos usar otras metodologías. La de Box-Jenkins no. Necesitamos de perdida 60 datos. Aquí se cumple sobradamente. Si me dan de 1930 al año 2000, si contamos el 1930 y si también está el año 2000, pues tenemos 71 datos, ¿no? Bueno, entonces dice así, por favor: auxilie SDR en la aplicación de todos los conocimientos vistos hasta ahora en el curso para pronosticar el indicador de 1996 al año 2000. Oye, profe, pero es que esos ya están, ¿por qué los voy a estimar? Nada más por esta ocasión vamos a reservarnos 5 valores de estos para comparar qué tan bueno es el pronóstico que vamos a dar nosotros. Nada más por esta ocasión. No quiere decir que así va la metodología. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Es como un experimento controlado. ¿Cómo sé qué tan bueno es mi pronóstico, mi modelo? Pues vamos a verlo ahorita, que no es su pronóstico real. En un pronóstico real no estamos para perder datos. Si ya vimos que con trabajo sacamos unos cuantos pronósticos del corto plazo, ya mero vamos a estar perdiendo pronósticos. ¿Sí se entiende esta intención? Sí, profe. Ok. Bueno, dice, evalúe su pronóstico. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por eso les estoy diciendo, se están reservando esos 5, ¿no? Integre un reporte con una redacción coherente en donde se reflejen todos los elementos de análisis que puso en práctica y las alternativas que probó en el desarrollo del trabajo. Se argumente cada resultado y gráfico con sustento en la teoría, no la que ustedes inventan. Se explique el apoyo de R y se presenten sus conclusiones y reflexiones de manera profunda. Eso de se explique el apoyo de R, no. Lo que yo quiero es que me muestren las pantallas de R que están sacando y no me hagan trampa mandándome cosas de Word, que lo único que me hacen pensar es que ni hicieron lo de R y nada más escribieron. ¿Por qué no me ponen una pantalla de R? Tienen que terminar esta práctica y tienen que hacerla bien. Así es que no se van a ir a donde ustedes quieran, como las últimas veces que fueron prácticas. No, señor. Cada equipo de los que están conformados para trabajar el proyecto, cada equipo se va a ir a una de las salas que voy a publicar ahorita a través del chat. El equipo 1, ¿ya saben quién es el equipo 1? El de 6 personas, ¿no? El primero de 6 personas. Porque ya ahora hay 2. ¿Quién es el equipo 2? ¿Quién se reconoce como el equipo 2? Creo que es el de 5 personas. ¿Quién es de 5 personas? Porque ya nada más luego hay uno de 4, que es el de ¿quién? El de Osvaldo, Caleb, Ariadna y Elena. Correcto, bueno, entonces que ustedes son el equipo 3, el equipo 2 es el de 5 y el equipo 4 es el que integré también en multitud la semana pasada y ya quedó de 6, ¿ok? Ok. Entonces, la idea es, se conectan a esa sesión, se salen de aquí y yo en más o menos unos 40 minutos voy a empezar un recorrido por las salas para ver cómo les va. Ya deben de haber para ese tiempo avanzado mucho. En
En la plataforma tienen los datos en un archivo de Excel por si les resulta más útil. No tienen que estarlos capturando. Dejé el archivo de Excel en la plataforma en la semana, déjenme ver, en la sesión 10, ahí está el archivo de Excel como material, dice actividad 4.2, datos de muertes por cáncer. Si se termina esa parte hoy, pues ya no tendrían que entregarla dentro de 8 días y se debe de terminar hoy porque quiero que ahora sí sean efectivos y que ahora sí hagan las cosas bien. En una de esas, no hago proyecto y mejor les aplico un buen examen de la metodología de Box-Jenkins porque todo lo práctico no sirve, no ha servido. Y yo creo que no les va a gustar que les ponga unas demostraciones como las de la semana pasada. Entonces, mejor, jóvenes, no es amenaza ni es susto, pero dicen que sobre advertencia no hay engaño. Pónganse a trabajar, háganlo bien y todos nos vamos a quedar muy contentitos. No, los veo como en 40 minutos y vamos a regresar aquí a la sala a las 8:30. Ya pueden ir a sus aulas.